Bienvenidos a la sexta lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema herencia no mendeliana y manipulación de la herencia. Antecedentes de los principios no mendelianos. Thomas Hunt utilizó a la mosca de la fruta Drosophila melanogaster como objeto de estudio, y descubrió que algunos rasgos hereditarios estaban relacionados con el sexo del individuo. Hermann Ekin propuso la existencia de un cromosoma sexual. El XX define el sexo femenino y X, y para el sexo masculino. Actualmente se sabe que esto no se cumple en todas las especies. Los humanos tenemos un total de 46 cromosomas, 23 pares. De estos 44 cromosomas, 22 pares son autosómicos, no sexuales, y 2, un par, son cromosomas sexuales. En la fecundación, el óvulo siempre aporta un cromosoma sexual X, mientras que el espermatozoide puede aportar otro cromosoma sexual X, o con acento un cromosoma sexual Y. Si el espermatozoide porta el cromosoma sexual X, el sexo del individuo será femenino, XX, mientras que si porta un cromosoma sexual Y, el sexo del individuo será masculino, XY. Herencia ligada al sexo. Como podemos recordar, los cromosomas en organismos diploides, 2N, se encuentran en pares dentro de los núcleos de las células. Cada cromosoma tiene un cromosoma hermano que porta los mismos genes. Sin embargo, el cromosoma sexual que determina el sexo masculino, cromosoma Y, es mucho más pequeño que el cromosoma sexual que determina el sexo femenino, cromosoma X. Por esta razón, la gran mayoría de los genes que se encuentran en el cromosoma sexual X, no tienen su par en el cromosoma sexual Y. Esto ocasiona que el patrón hereditario de los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales sea distinto al patrón de los cromosomas no sexuales. Recordemos que existen alelos dominantes, que su presencia determina la aparición de una característica física, y alelos recesivos que se necesita de la presencia de dos alelos iguales, para que se muestre físicamente el carácter que representa dicho alelo. En cromosomas sexuales, en el sexo masculino, los genes al carecer de un par, solo se necesita de la presencia de un alelo recesivo, para que se muestre físicamente el carácter. De hecho, por dicha razón muchas enfermedades se dice que están ligadas al sexo. Algunos ejemplos son: daltonismo. El daltonismo es una enfermedad que impide distinguir claramente los colores rojo y verde. El alelo que determina la enfermedad del daltonismo es recesivo. Eso quiere decir que para que una persona tenga esta enfermedad necesitaría dos copias de este alelo. Sin embargo, como el gen está ubicado en los cromosomas sexuales, en hombres solo se necesita una copia de este alelo para que el individuo presente daltonismo. Mientras que para que una mujer sea daltónica se necesitaría que el padre sea daltónico, y la madre sea portadora de la enfermedad daltónica. Lo que hace que la probabilidad de que una mujer sea daltónica es mucho menor que la de un hombre. Hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que impide la coagulación correcta de la sangre. El alelo para la hemofilia es recesivo. El caso de la hemofilia es similar al daltonismo. Codominancia. La codominancia será cuando los dos caracteres son dominantes, y ambos se expresan físicamente. Por ejemplo, para la coloración del pelaje de las vacas, tanto el alelo que determina el color blanco en el pelo como el alelo para el color negro son dominantes. Entonces, cuando ambos alelos están presentes, el pelaje de la vaca es con manchas negras y blancas. Dominancia incompleta. La dominancia será cuando los dos caracteres son dominantes, y la presencia de ambos genes se traduce en una mezcla de ambos. Por ejemplo, si el color de pétalos rojo fuese dominante, y el color de pétalos blancos también, la expresión de ambos alelos daría como resultado una descendencia con pétalos rosados. Sistema de alelos múltiples. Un gen puede tener más de dos formas, o variaciones. Este es el caso de los alelos múltiples. Un ejemplo de los alelos múltiples son los grupos sanguíneos. En este caso se puede decir que hay una jerarquía de unos alelos por sobre otros. Los grupos sanguíneos existentes son: A.
B. AB. O. Los glóbulos rojos de los seres humanos portan una sustancia proteica. Según el tipo de sustancia proteica es el tipo de sangre. Los glóbulos rojos de la sangre tipo O no portan ninguna estructura proteica. El cuerpo humano produce anticuerpos cuando no reconoce la sustancia proteica de los glóbulos rojos. Es por esta razón que al realizar transfusiones de sangre es necesario conocer el tipo de sangre de la persona. Factor RH. El factor RH positivo de la sangre es dominante, mientras que el factor RH negativo es recesivo. En este capítulo, empezamos viendo los antecedentes de los principios no mendelianos. Vimos la herencia ligada al sexo y las diferentes enfermedades ligadas al sexo. Por último vimos la dominancia incompleta y sistema de alelos múltiples. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.